Herramientas de trabajo abandonadas en un rincón. Maderas apiladas que bloquean los pasillos. Componentes abandonados sobre máquinas cubiertas de polvo. Esta es una fábrica en Etiopía, África. En el 2010, este taller estaba desordenado, con herramientas y materiales dispersos por todos lados. Al volver a visitar el lugar para ver su estado actual, las herramientas se encontraban bien clasificadas y ordenadas. Además, el rendimiento comercial de la empresa había mejorado sustancialmente en comparación con el pasado. ¿Qué pasó? Kaizen. Como una de las principales fuerzas impulsoras del alto crecimiento económico del Japón, el Kaizen ha generado cambios positivos en numerosos sitios de producción. Kaizen refiere al sistema de conocimientos y actividades que contribuyen para revisar las tareas y mejorar la calidad y la productividad en los sitios de producción de la industria manufacturera. Se trata de algo las empresas lo han desarrollado por su cuenta y lo han evolucionado internamente sobre la base de las organizaciones que las empresas japonesas recibieron de las organizaciones promotoras del mejoramiento de la calidad y la productividad, tales como la Unión de los Científicos e Ingenieros Japoneses, JUSE, y el Centro de Productividad de Japón, JPC. El Kaizen, que ha sido utilizado como abordaje y método para mejorar la calidad y la productividad en los sitios manufactureros del Japón, y en la actualidad está reconocido en todo el mundo. En 1950, el estadista estadounidense Dr. W. Edwards Deming visitó Japón. Llevó a cabo muchos cursos de capacitación sobre tecnología de gestión de Europa y Norteamérica y de control de calidad dirigidos a empresarios y gerentes. A través de la orientación recibida, muchas empresas japonesas, desde la industria manufacturera hasta de servicios, se dieron cuenta de la importancia del control de calidad. El Kaizen se fue desarrollado en forma sostenida como la base que sustenta el alto crecimiento económico, a través del mejoramiento de la calidad y productividad. A medida que se fue difundiendo el Kaizen, muchos talleres manufactureros conformaron grupos voluntarios denominados círculos de QC para mejorar la calidad. Se llevaron a cabo diversas actividades para mejorar la calidad y la productividad en todos los procesos de producción, incluyendo el almacenamiento de los artículos en forma ordenada, la reducción de desperdicios, el mejoramiento de equipos, la preservación de la seguridad en el trabajo, etc. Uno de los métodos representativos del Kaizen es el sistema de producción de Toyota, conocido como TPS. Este sistema ha sido desarrollado sobre dos conceptos claves. El primero es Jidoka, en el que se detiene inmediatamente la máquina que esté funcionando mal para prevenir la producción de productos defectuosos. Y el segundo es el justo a tiempo, que consiste en producir solamente los productos que sean requeridos por el siguiente proceso, a fin de evitar el exceso de producción y almacenaje de productos, y de esta forma agilizar la producción. De esta forma, la industria manufacturera japonesa ha venido impulsando las actividades de Kaizen, aplicando tanto el abordaje científico basado en la gestión de datos, como el abordaje de abajo hacia arriba, basado en las actividades de los pequeños grupos, como los círculos de QC. Como consecuencia de ello, la calidad de los productos japoneses, que en su momento estaba calificada como mala, cambió drásticamente hasta que Japón pasó a ser considerado como el país líder en calidad de productos. El valor principal del Kaizen está en crear actitudes compartidas entre todos los miembros de una organización, quienes constantemente persiguen niveles avanzados de calidad y productividad, sin atenerse simplemente en aplicar un método de gestión. En otras palabras, todos están dotados de conocimientos y habilidades para mejorar la calidad del trabajo. Los operarios no se dedican simplemente a realizar los trabajos que les han sido asignados.
La principal particularidad se encuentra en que los problemas se resuelven de abajo hacia arriba, en torno de los operarios de los lugares de trabajos que aportan sus ideas. El Kaizen es un enfoque amigable con el ser humano, para mejorar la calidad y la productividad en el que se obtienen grandes resultados mediante la acumulación de pequeños y continuos esfuerzos. 実際に工場で働く現場の人たち、こういった人たちが生き生きと、活動あるいは仕事に取り組める、そういったところも見えてきております。これが人によっては改善の一番の効用であるというふうに言ってくれる場合も結構あります。Existen varias herramientas representativas utilizadas en el Kaizen. Durante su implementación, estas herramientas son introducidas en etapas, de acuerdo con el nivel de Kaizen. Una de estas herramientas es la denominada 5S, que es una actividad que puede ser iniciada inmediatamente en cualquier taller. El término 5S proviene de la primera letra de las palabras en japonés, que son también aplicadas a sus significados en inglés: clasificación, orden, limpieza, estandarización y disciplina. Existen también 7 herramientas de QC: gráficos para analizar cuantitativamente los datos, diagrama de Pareto, diagrama de causas y efectos, diagrama de dispersión, diagrama de control, hoja de control e histograma. Además, existen otros métodos, como el TQM o la gestión total de calidad, en la que toda la organización trabaja en conjunto para lograr una meta común de control de calidad. TPM o el mantenimiento productivo total, que consiste en una gestión integral de los equipos para lograr la máxima eficiencia posible de producción. Y el SQC o el control estadístico de la calidad. Esta figura muestra las particularidades del Kaizen ordenadas en 5 puntos. Adopta el enfoque participativo, en el que todos los miembros de la organización son incentivados a formar parte. Se tratan de actividades continuas, cuya efectividad se manifiesta como el resultado de los pequeños esfuerzos diarios. Adopta el enfoque científico, que utiliza los datos estadísticos. Es económico y solo requiere de pequeñas inversiones porque pone énfasis en el uso del ingenio más que del dinero. Es altamente universal, no requiere de tecnologías especiales, sea cualquiera el sector o tamaño, por lo que cualquier persona puede implementarlo. Estas son las 5 características de Kaizen. El principio básico de implementación del Kaizen es repetir el ciclo PDCA: planear, hacer, verificar, actuar en inglés. La calidad del trabajo y el QCD, calidad, costo y entrega, pueden ser mejoradas si todos los miembros de una organización adoptan la actitud de perseguir un alto nivel de calidad y productividad, siguiendo el ciclo PDCA. El Kaizen, que ha nacido en Japón, ha sido favorablemente adaptado por los diferentes países del mundo que enfrentaban muchos problemas de productividad y de competitividad. En 1983, la JICA inició la cooperación técnica para el mejoramiento de calidad y productividad al estilo japonés en Asia. Se inició la cooperación en África en el 2006 y hasta el presente se han ejecutado proyectos de difusión e implementación del Kaizen en 9 países de ese continente. Adicionalmente, se ha sido ejecutada la cooperación técnica hacia 25 países, a través de la capacitación y otras modalidades de cooperación, etc. Debido al creciente interés en las actividades de Kaizen en los países africanos, la JICA y la NEPAD, Nueva Alianza para el Desarrollo de África, firmaron un acuerdo y fue lanzada la Iniciativa Kaizen en África en 2017. Con este acuerdo, la JICA y la NEPAD se comprometieron en trabajar por 10 años hasta el 2027 en articulación con diversos países interesados para difundir efectivamente el Kaizen.
Las principales actividades que se realizaron son la Conferencia Anual de Kaizen en África, Premios de Kaizen en África, producción de materiales de e-learning, etc. 改善は、日本の製造業が海外に進出していく、そして日本の高品質な、製品が普及していく、こういったことで日本の製造業に対する良いイメージ、が膨らんだ。これがまず措置となって、進んでいったということがあると思います。その上で改善の特徴、例えば、小さなコストで済むこと、それから誰でもできる、そういった汎用性があるということ、それから改善にはいろいろな手法がすでに確立しています。つまりこういった状況ではこういった改善のツールがありますよと、こういった状況ではこういった改善のアプローチがありますよと、状況に応じていろんなことができます。こういった特徴が途上国のニーズに極めてマッチしていたと思います。El gobierno de Etiopía ha dado un alto reconocimiento a las actividades de Kaizen implementadas con la asistencia de JICA desde 2009. Tal es así que en 2011 creó el Instituto de Kaizen de Etiopía, IKI. Este ha sido la primera organización gubernamental en el mundo que utiliza el término Kaizen en su nombre. Desde entonces, las actividades de Kaizen se han difundido en diversos sectores y regiones, y en la actualidad están siendo implementadas en 7 principales ciudades. El Kaizen no solo consiste en mejorar la calidad y productividad de los productos y servicios, sino también incluye varios elementos que conciernen a la formación de recursos humanos. El Kaizen permite mejorar la disciplina, la actitud positiva, el trabajo en equipo y otros factores necesarios tanto para el trabajo como para la vida de las personas, y también fortalecer las capacidades de las empresas. やっぱり改善というのは経営陣とそれから従業員を含む、全員参加型の活動ですよね。ですので、ある面でその個々の利益を超えてですね、全体の利益を追求するという考え方なわけですよね。Developing positive relationship between the workers and the management, reduction of absentees in the workplace, reduction of sick leave in the workplace, which encourages and motivation the workers to stay in the workplace. Why? Because the production increased, profitability of companies increased, their salary and the bonus is increased, so that everybody get happy. La capacitación en Kaizen se realiza dividiendo en 3 etapas: introducción, difusión e implementación y expansión. En la etapa de introducción, es importante acumular cosas exitosas, aunque sean pequeños, pero que tengan resultados tangibles. El entrenador de Kaizen y la empresa deben discutir y llegar a un consenso acerca de los problemas actuales de la empresa para luego ir pasando gradualmente hacia los temas importantes. En la etapa de difusión e implementación, se efectúa la difusión e implementación del Kaizen a través de los recursos humanos, organizaciones, sistemas y políticas preparadas. Las políticas de implementación y los planes de acción son revisados en función de los resultados concretos obtenidos con los proyectos piloto de Kaizen ejecutados experimentales. En la etapa de expansión, su implementación se enfoca en la utilización de los recursos del sector privado y al aseguramiento de la autonomía financiera como programa. En algunos países en desarrollo puede haber empresas con poco interés en mejorar la calidad. Resulta necesario establecer un sistema de extensión que responda a las situaciones específicas de cada país. De esta forma, el Kaizen ha venido arrojando resultados positivos mediante la ejecución gradual de las actividades de acuerdo con el nivel de cada país. El Kaizen es un método efectivo para encaminar a las empresas de un país en desarrollo hacia niveles más altos. A continuación, veamos cómo son formados los entrenadores de Kaizen.
Examinaremos la modalidad estándar de desarrollo de recursos humanos presentadas en el Manual de Kaizen publicado por la JICA. Esta figura corresponde a la estructura de los asesores y entrenadores certificados de Kaizen. Los entrenadores de Kaizen se clasifican en dos niveles, básicos y avanzados. Los expertos entrenan a los entrenadores avanzados y estos a su vez a los entrenadores básicos. Los asesores certificados de Kaizen se dividen en tres categorías. Asesores de Kaizen que cumplen con todos los criterios de certificación. Asesores senior de Kaizen que cumplen con criterios adicionales de certificación. Y asesores principales de Kaizen que tienen habilidades de administración y gestión de organizaciones, además de contar con experiencias de haber trabajado como asesores senior. Las personas que dirigen las actividades de Kaizen dentro de una organización se denominan líderes de Kaizen. Ellos son directamente entrenados por los expertos y por los entrenadores de Kaizen y desempeñan un papel central en las actividades de Kaizen en los lugares de trabajo. Los entrenadores de Kaizen son formados a través de los cursos de capacitación teórica y en la capacitación en el lugar de trabajo. En la capacitación teórica, los entrenadores aprenden los aspectos teóricos de las habilidades requeridas para entrenadores. En cuanto a la capacitación en el lugar de trabajo, su propósito es la adquisición de las capacidades de aplicación de las habilidades aprendidas en la capacitación teórica. Una vez obtenido en la certificación, los entrenadores de Kaizen, además de realizar la asistencia en Kaizen a empresas y organizaciones, realizan la formación de los siguientes entrenadores junior de Kaizen. まず人そのものが重要であると。これは改善の精神から言ってもボトムアップである、チームワークである、人が集まって何かができる、こういったところから始まっているわけです。じゃあその人をどうやって育成していくのか。やはりその国の文化、その国のやり方に根ざしたということを考えれば、その国の人がトレーナーになってやっていくということが重要です。その国の人が工場とかの状況をよく分かっている、そういった人たちがトレーナーになっていく、またそのトレーナーがまた次のトレーナーを生み出していく、こういったことによって、多くの人が関わってくる、そういったことができますし、そういった意味でもトレーナー、現地のトレーナーを育成するということは極めて重要です。A continuación, veamos distintos ejemplos de algunos países. Esta empresa de Etiopía fabrica productos de plástico. Anteriormente, la tasa de operación de las máquinas era baja y estas producían productos defectuosos con frecuencia. El equipo del proyecto EKI JICA capacitó a todos los empleados de la empresa sobre la importancia del mantenimiento adecuado de las máquinas. Como resultado de ello, se fueron logrando sucesivamente diversos efectos del Kaizen, tales como que las máquinas mantenidas en forma apropiada comenzaron a ser operados correctamente. Esta empresa de logísticas de Etiopía comenzó a recibir la asistencia de EKI. Se introdujo el Kaizen básico en los departamentos de mantenimiento, taller y de bodega. Como resultado de ello, se logró reducir los costos de mantenimiento y el tiempo de trabajo, ampliar el área de trabajo y se manifestaron otros efectos sorprendentes, tales como la mejora de moral de los empleados. 仕事をスタートする前に点検をして、簡単なところであれば自分で例えばボルトを緩んでるボルトを締めるとか、そういう決め事をルールを作って、でそれを紙に書いた表を貼ってですね、みんながそれを守るということですね。ちょっとした改善、これが大変重要だと思います。In the case of Kaizen, there are the workers themselves who will start, to dig the problems they are facing, to generate solution for themselves, plan the solution to implement, and seize achievement of the result for themselves.
Este es un ejemplo de Zambia, al sur de África. Aquí, la cooperación en Kaizen se inició en el 2008 bajo la asistencia de los voluntarios senior de la JICA. We found because of the projects we implement, an artisan is eager to begin work because the workplace is always clean, it is always tidy, everything is in its place. You know where to find what tool, what equipment. So we make sure that everything has been done and is in accordance. So that is the first thing. Attitude has been improved. La mayor particularidad del Kaizen en Zambia es que los círculos de QC constituyen el eje principal de las actividades. Como la parte central de estas actividades, casi todos los años, desde 2010, se viene celebrando la Conferencia Nacional de Kaizen como un concurso en la que compiten los resultados de Kaizen de las actividades de los círculos de QC. Los participantes son capaces de revisar ellos mismos sus propios logros mediante la reflexión de sus actividades durante los preparativos para la conferencia. Al mismo tiempo, se convierte en un lugar de aprendizaje donde los participantes pueden obtener las más variadas pistas de Kaizen a partir de los casos presentados. Algunos de los ganadores del premio en esta conferencia participaron en el Convenio Internacional sobre Círculos de Control de Calidad, ICQCC, y ganaron los premios de oro. Well, what led to the award receiving is the training that we received from the Kaizen Institute of Zambia. They gave us quite a number of ideas on how we're supposed to carry out our projects. Having attended the national conference, we learned a lot of things as various companies there presented various ideas on how they are eliminating a number of waste in their companies. So this has given us an enlightenment and also improvement on how we are supposed to carry out our themes or projects per se. Túnez es uno de los primeros países africanos en recibir la cooperación de Kaizen. Recientemente ha sido impartida la capacitación en Kaizen utilizando una línea de producción simulada. En respuesta a la solicitud de la República Tunecina, la JICA suministró los equipos necesarios y envió un experto japonés en capacitación en Kaizen utilizando una línea de producción simulada. Se realizó la transferida de tecnología para que se puedan operar los equipos en forma continua en el futuro. Ils peuvent agir directement et faire des améliorations tout de suite et avoir de bons résultats avec cette ligne de production simulée. Parce qu'ils ont été formés au gemba, c'est-à-dire au terrain. Donc les choses ne restent pas seulement théoriques et vagues. Ils peuvent maîtriser plus les outils Kaizen et faire des actions rapidement et efficacement avec des résultats très bénéfiques sur le terrain. En Camerún, se ha sido creada una canción de Kaizen para introducir el concepto de Kaizen en forma lúdica. Las actividades de promoción y divulgación fueron emitidas en los programas de televisión local y subidas a las redes sociales, etc., con el fin de llegar a toda la población del país. Esto ha construido un mecanismo de Kaizen accesible a más personas, dado que artistas profesionales cantan y bailan para enseñar el concepto de Kaizen con una forma fácil de entender. もともと改善っていうのはそれなりには紹介されていたんですが、やはり少し硬いイメージですとか、一般の社員の人に届くものだっていう理解があまりされていなかったので、従業員全員が参加できるんですよというメッセージを伝えようと思ってこのような動画が作られました。音楽とかダンスっていうのは、我々日本人よりも非常に身近な存在なので、そのリズムに乗せて作ったっていうことは彼らにシンパシーを持ってもらえたと思います。El Kaizen ha sido divulgado en distintas partes del mundo.
En Argentina, en Sudamérica, ellos han desarrollado un kit didáctico con el que las personas puedan aprender sobre el Kaizen como si estuvieran jugando. Este es el kit de juego desarrollado por un asesor argentino de Kaizen y actualmente está siendo utilizado de forma combinada con las clases teóricas. Este kit permite profundizar la comprensión sobre el Kaizen, experimentando virtualmente el uso de las principales herramientas de Kaizen. Para nosotros era muy importante tener una comunicación con los operarios y entender que a través del juego había una demostración de movimiento de las personas mucho más natural, han llenado por lo que se diga. Como hemos visto, el Kaizen está siendo implementado en diferentes países con los métodos más apropiados para los respectivos países. Mediante la actitud consciente y proactiva de cada individuo, no solo se lograría reducir los costos, sino también se permitiría reducir la carga sobre cada operario y mejorar la seguridad, de modo que se vaya conectando con la activación de toda la organización. Kaizen is all about not only solving the problems, but also developing knowledge, developing new tools, developing new systems, developing new ways of, streamlining processes. So, in many ways, Kaizen might be useful in the future than in the past, as I think. El Kaizen contribuye también al cumplimiento de los ODS, debido a que impulsa la promoción de las pymes y el desarrollo industrial. Dado que el Kaizen contribuye a la creación del trabajo decente, trabajo en que las personas sientan que son valiosos y sea apropiado para el ser humano, mediante el desarrollo del sector privado, la cual se relaciona directamente con la Meta 8, y dado que promueve la industrialización y la innovación tecnológica, también se relaciona directamente con la Meta 9. Además, el Kaizen es lo suficientemente universal para contribuir a cualquier sector. Por ejemplo, existen numerosos casos en los que el Kaizen han sido aplicado en establecimientos médicos. En estos casos, se puede afirmar que contribuye a la Meta 3, que apunta a la promoción de un estilo de vida sana y el bienestar. De esta manera, Kaizen está conectado estrechamente al desarrollo económico tradicional y a los ODS, que son una agenda de desarrollo internacionalmente importante. JICA の協力の中でも改善そのものをやるというよりは改善によって企業競争力を高める、こういった形のプログラムの方に進化してきています。またデジタル化、改善ではいろんなデータを取ります。それをまた見える化します、ビジュアル化します。実はこういった作業っていうのはまさにそのデジタル化と親和性が非常に高いものになっています。もう一つは改善もまた段階的なイノベーションであると。大きなイノベーションを起こす、改善によって起こすことができる、こういったふうに捉える考え方ということも出てきています。De esta forma, Kaizen desempeña un rol importante en diversos campos y el Kaizen por sí solo está evolucionando en forma continua. La JICA seguirá brindando apoyo al resto del mundo, comunicando la efectividad de Kaizen como una parte clave de los contenidos de la cooperación japonesa.